Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. El tema que me pidió la doctora Nancy Silvera, coordinadora del posgrado de hemodinamia, es arrancar un poquitito con el tema del cateterismo diagnóstico del árbol pulmonar. Y para eso vamos a dar comienzo a lo que son los videos. Logramos pasar la diapositiva. El cateterismo de la arteria pulmonar, como todos ustedes saben, es la inserción, un procedimiento diagnóstico en el cual se inserta un catéter intravascular a través de una de las venas que ustedes ven ahí. Puede ser una vena yugular, una vena basílica, una vena femoral, y básicamente hacer el recorrido al lado derecho para tratar de conectar y avanzar hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? Generalmente se trata de acceder por la vena yugular interna, por la subclavia, en el caso de los pacientes que no se pueden movilizar, y en el caso de nosotros en hemodinamia, generalmente lo hacemos por la vía femoral o la vena femoral, porque podemos hacerlo guiado por fluoroscopía. La vena basílica es una muy buena alternativa para acceder también. Lo que sí necesitamos para eso es tener generalmente un ecógrafo que nos permite hacer una punción guiada, y la verdad que es un método, una herramienta, una vía de abordaje bastante cómodo tanto para el paciente, y disminuye, minimiza enormemente las potenciales complicaciones, sobre todo de la punción de la vía alta con la subclavia o la yugular interna, que nos pone más de repente a neumotórax o hemotórax, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el cateterismo en la arteria pulmonar definitivamente sigue siendo una excelente herramienta para la evaluación de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, los pacientes que tienen shock cariogénico, una disnea que por ahí de repente no le podemos poner un nombre y un apellido y que siempre nos está creando ciertos conflictos. Las guías de hipertensión, de insuficiencia cardíaca con presión de eyección preservada, incluso las recomiendan en ciertos casos, ¿verdad? Haciendo un poquitito de historia, residente de UMA, ¿verdad? En 1929, Warner Frohman era un residente de cirugía, y él con un catéter urológico se había insertado a través de la vena cubital derecha esta sonda vesical, y lo había enviado al corazón, y a través de eso se había administrado algunos medicamentos. Ya uno sabe, residente de cirugía cardíaca parece que era, y no sabemos qué se inyectó. En 1964, el doctor Bradley dejó de usar la sonda vesical y fabricó un pequeño catéter que podía hacer posible la inserción o la medición de ciertas presiones o de las presiones pulmonares. Este catéter que Bradley había creado era un catéter rígido que tenía complicaciones a la hora de ser introducido, y ya en 1970 estos dos muchachos, también residentes, crearon o inventaron el balón de flotación, que fueron el doctor Swans y el doctor William Gans. De ahí viene el catéter de Swan-Ganz, ¿verdad? Y la verdad que Swan y Gans más que nada hicieron posible crear o fabricar el catéter que hoy conocemos, que es un catéter mucho más semiflexible, mucho más blando, porque precisamente en el 70 era difícil de mover a los pacientes, en el 70 era difícil mover a los pacientes que estaban complejos, que estaban complicados, hasta una sala de fluoroscopía, y ni qué decir llevar un dispositivo de fluoroscopía hasta la cama del paciente. Por eso que por azar y por la serendipia, como la penicilina, también fabricaron su baloncito, crearon el balón de flotación en la punta de ese catéter para poder insertarlo en la cabecera del paciente. Esa es una imagen de cómo se veía en las computadoras, en el polígrafo de aquel entonces, una curva de presión proporcionada por el catéter de los doctores Swans y Gans. Y nada, el catéter de la versión, el formato o la tecnología del catéter sigue siendo la misma que conocemos hasta ahora: los puertos, los lúmenes, distal, proximal, y el termistor para poder medir ciertos parámetros como el gasto cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la charla es identificar algunas las estructuras anatómicas pertenecientes al cateterismo de la arteria pulmonar, resumir las indicaciones para el cateterismo, revisar las complicaciones asociadas a este procedimiento y revisar unos casos prácticos que tenemos en la actividad asistencial, ¿sí? Como todos recordarán,
Las arterias y las venas pulmonares son vasos sanguíneos de la circulación pulmonar, lo que significa que son responsables de transportar sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones, así como llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón, respectivamente. No sé, no puedo revisar en el sistema. Ahora, justo eso no, No pasa. no pasa, ¿dónde nos quedamos? Te quedas en la diapositiva de inicio, pero no pasa. Vamos a mirar un poquitito otra vez. No avanza. No avanza. No se le escucha. No, mira un poquitito. Pasa que no pasa porque llueve, está como el tránsito ahí afuera, está un poco, está un poco trancado. Ustedes me avisan si avanzamos y si no, damos un poquitito de tiempo. Eh, Acá yo estoy con el doctor Rolón, estoy con el doctor Fernando, estoy con el doctor Rodrigo Vaz de cardiocirugía. Edgar. Está el doctor Aldamo y hay gente de diferentes servicios que tan frecuente ustedes utilizan o que tan frecuente utilizamos el catéter de Swan-Ganz, hacemos medición de presiones derechas en nuestra actividad cotidiana. ¿Sí? Para no decir que no. Sí, no, porque es bueno saber nuestra experiencia para ir pudiendo también aprender y para ver cuándo lo utilizamos, por qué lo pedimos, cuándo no deberíamos pedirlo, ¿verdad? Porque al final es mucha teoría, pero tratar de bajar esa teoría a la práctica. Y nosotros tenemos sí, muchos pacientes que se pueden beneficiar con ese tipo de apreciaciones, con ese tipo de mediciones, ¿verdad? Así que es una muy buena herramienta que utilizada en momentos y en contextos adecuados proporciona información sumamente relevante, ¿verdad? Eh, yo no sé cómo están con el tema de pasar la diapositiva. Si me avisan, vamos avanzando y si no, esperamos un poquitito. Se escucha bien. O sea que si no vemos las diapositivas, yo puedo empezar a contar chistes y se va a complicar la historia, ¿no? No, lo cuento. No, bueno, por la mayoría no cuento chistes. ¿Pasa? ¿Avanzamos? No, pasa un poquitito. Muchas cosas en internet. ¿Esa es la siguiente? Sí. Vamos a cerrar un ratito. Voy a mutear un segundito.
Como veníamos diciendo, las arterias y las venas pulmonares son vasos sanguíneos de la circulación menor, lo cual significa que son responsables de transportar la sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones, así como la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón, respectivamente. Recordemos que la circulación pulmonar es diferente a la circulación sistémica, ya que las venas de la circulación pulmonar son las que contienen la sangre oxigenada, mientras que las arterias contienen sangre desoxigenada. Esta diferencia se debe a que cada vaso sanguíneo transporta sangre desde la periferia hacia el corazón, que es una vena, en tanto que los vasos que transportan sangre desde el corazón hacia la periferia son arterias. Recordemos que las arterias pulmonares en el lado derecho del pulmón, ¿sí? Son tres: la arteria lobar superior, media e inferior, tienen dos venas pulmonares que drenan la aurícula izquierda, y del lado izquierdo del pulmón son dos arterias pulmonares, o arterias lobares del pulmón izquierdo superior e inferior, ¿sí? La circulación pulmonar es bastante sencilla, y eso por anatomía creo que todos lo conocemos. Entonces, cuando indicamos un cateterismo diagnóstico del árbol pulmonar, y generalmente para hacer el cateterismo diagnóstico del árbol pulmonar tratamos de recurrir al catéter de Swan-Ganz, que es un catéter bastante útil en ese sentido, ya que nos permite poder evaluar un montón de parámetros que por ahí de repente con un catéter de derecha, ¿verdad? A veces no podemos lograrlo. Generalmente el que tiene más experiencia haciendo cateterismo derecho acá, aparte del doctor Rivarola, el doctor Elías, es Junior, y con ellos generalmente yo suelo conversar sobre que... Sí, el doctor Junior Orejo es el que más experiencia tiene, y la verdad que y el doctor Amayo, el doctor Rivarola, ¿verdad? Y generalmente yo no le suelo preguntar cómo hago un cate derecho y cómo mido presión de cuña pulmonar, por ejemplo, cuando no tengo un catéter de Swan-Ganz, porque a veces es un tanto complicado conseguirlo, sobre todo por el tema del balón que me permita poder insuflar y cerrar o cubrir la arteria o la arteriola pulmonar para poder medir las presiones del lado derecho. Y generalmente la recomendación de Junior es usar un catéter de 6 French que tenga fenestra y un catéter guía, y empuja hasta donde llegue. De esa forma vas a poder ocluir la circulación pulmonar y vas a poder medir, vas a poder ocluir la arteria pulmonar y vas a poder medir con la curva que te va a dar la presión de cuña pulmonar, ¿verdad? Generalmente la gente que tiene mucha experiencia hace eso, y por ahí de repente es una estrategia, una herramienta muy válida. Y lo ideal siempre es tratar de tener un catéter de Swan-Ganz para poder conseguir los parámetros, las mediciones que nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Lo hacemos, es muy válido, pero el catéter ideal es el de Swans para hacer las mediciones. Cuando indicamos un cateterismo cardíaco derecho, cuando sospechamos de un shock cardiogénico, por ejemplo, a un shock séptico, a un shock mixto, a un shock hipovolémico, no lo haríamos, los resultados son muy malos en esos escenarios, pero sí en el shock cardiogénico es una herramienta bastante útil, nos ayuda a guiar el tratamiento. Cuando queremos evaluar, por ejemplo, un paciente que tiene una disnea que es difícil de diagnosticar, ¿verdad? Y queremos incluir o excluir hipertensión pulmonar, a veces hacemos esas mediciones guiadas con ejercicios, por ejemplo, ¿verdad? Con un pedal, y uno va tomando las mediciones que va teniendo el paciente, porque a veces en el reposo las medidas no son las mismas que de repente al esfuerzo, ¿verdad? Sobre todo eso es muy útil en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada también, cuando queremos determinar la respuesta que va a tener el paciente al tratamiento vasodilatador en una hipertensión pulmonar, o cuando hay un taponamiento cardíaco, o cuando queremos cuantificar la presencia de un shock intracardíaco, ya sea de izquierda a derecha, perdón. Cuando queremos manejar los fluidos, o queremos hacer una guía de monitoreo hemodinámico en pacientes después de una cirugía, después de un infarto agudo de miocardio complicado, cuando hay insuficiencia cardíaca, shock, las cardiopatías congénitas del adulto, la verdad que es sumamente útil por las mediciones que nos va dando. Cuando queremos evaluar el paciente para un trasplante cardíaco, si es que ya está en criterio, si tiene el gasto cardíaco disminuido, el índice cardíaco disminuido, el consumo de oxígeno reducido, el grado de presión pulmonar que tiene. Y cuando hay un trasplante cardíaco, en la vigilancia post-trasplante cardíaco también se hace, ¿verdad? Post-trasplante cardíaco y con síntomas nuevos en el empeoramiento, para poder hablar de un rechazo del injerto, también es un valor, una indicación para este estudio.
cuando queremos hacer una evaluación previa a la implantación de dispositivos de asistencia ventricular izquierda, también está indicado los dispositivos Hermate o los dispositivos de asistencia de soporte ventrículo izquierdo, que nos permiten poder saber, según el gasto cardíaco, el índice, el consumo de oxígeno, etcétera, la saturación venosa mixta, si es que estamos en tiempo de colocar un dispositivo de asistencia, o cuando queremos optimizar el tratamiento posterior al implante de este tipo de dispositivos, y en las valvulopatías cuando hay una discrepancia entre las pruebas clínicas, las pruebas invasivas y las no invasivas, ¿verdad? Eh, este gráfico me gustó bastante porque es un gráfico que resume las indicaciones de las últimas guías, resume lo que nos dice la Asociación Americana del Corazón, nos resume lo que dice la Sociedad Americana de Cardiología Intervencionista, o por ejemplo la Sociedad de Trasplante Cardíaco y Hipertensión Pulmonar, y las guías también del dispositivo de las guías que sostienen el implante de dispositivos en ciertos escenarios, por ejemplo, básicamente es lo que yo les había mencionado, pero está un poquito más detallado, ¿verdad? Sobre una falla cardíaca, en el suelo cariogénico, en el trasplante, en el soporte circulatorio mecánico y en otros escenarios, ¿sí? Que los organiza de una forma diferente y según los niveles de recomendación y las guías en los últimos años. ¿Cuándo no le vamos a pedir un cateterismo diagnóstico a los pacientes? Contraindicaciones absolutas, cuando nuestro paciente tiene una prótesis mecánica valvular tricuspida, por ejemplo, ¿sí? La incidencia igualmente, no sé, porque tenemos experiencia en la cantidad de pacientes con prótesis mecánica tricuspida. Poco, nada. Yo recuerdo solamente un paciente en el Hospital Nacional, yo recuerdo uno solo. Sí, esto también es una cuestión importante, la masa intercavitaria en el ventrículo derecho. Me tocó la semana pasada en el San Jorge, por ejemplo, hacer un cateterismo derecho en una paciente de 17 años que tenía una hipertensión pulmonar severa, aparentemente en el contexto de una esclerodermia y de una amiloidosis cutánea, pero esa criatura, o sea, esa paciente tenía una masa sugerente de trombo en el ventrículo derecho, venía anticoagulada con rivaroxaban, y lo que nos tocó es ir a la sala de ecocardiografía, hacer la ecocardiografía, mirar el ventrículo derecho, tronco, la arteria pulmonar y ver que no haya trombo a ese nivel. Y ante la ausencia de trombos, obviamente hicimos el cate derecho como corresponde, ¿verdad? Cuando tenemos una endocarditis derecha también es una indicación absoluta, y una contraindicación relativa puede ser cuando el paciente tiene un marcapasos, una prótesis biológica valvular tricuspida pulmonar, si tiene un síndrome de distrés respiratorio secundario, una sepsis pulmonar. En ese contexto no nos planteamos tan seriamente hacer un cateterismo derecho, o cuando hay un bloqueo completo de la rama izquierda, porque también hay una probabilidad de que ese paciente haga un bloqueo completo cuando hay arritmias significativas, y también cuando hay una infección en la zona de punción que uno vaya a utilizar. Es difícil que haya una infección en la zona de punción, porque tenemos varios lugares por los cuales podemos acceder, ¿verdad? Y bueno, las complicaciones, un hemotórax o las arritmias, un trastorno de la conducción, hematoma, hipotensión, eventos vasovagal, sangrado en las vías respiratorias bajas, o infección a nivel del sitio de inserción del catéter. Este me gustó a mí un poquitito más en cuanto a las complicaciones de la inserción de los catéteres, sobre todo porque muchas veces pueden hacer las arritmias auriculares, y una de las cosas que sí tiene una muy baja prevalencia, pero sí sucede, es que puede haber una ruptura de la válvula, una perforación de la pared cardíaca, pero esto generalmente sucede en pacientes con infarto, con un ventrículo muy derecho, muy adelgazado. Por ahí ese tipo de escenarios incrementan el riesgo, pero es más difícil, ¿verdad? Cuando uno capilariza o cuando uno insufla el balón en la arteria pulmonar, eso también puede provocar perforación de la arteria pulmonar, o puede contribuir a que haya formación de pseudoneurismas, que haya rotura, y en esos escenarios sí, esto tiene una mortalidad alta entre 30 y 70% de los casos. Se recomienda que en pacientes que tengan, por ejemplo, un infarto, una embolia pulmonar aguda o un infarto del ventrículo derecho, que la capilarización o el insuflado del balón no sea superior a 5 segundos, porque estamos obstruyendo de cierta manera la circulación en ese momento, ¿verdad? Una de las cosas que a veces nos pasa, ¿no? Que eventualmente nos pueden pasar, es que podemos provocar un infarto pulmonar cuando el globo se infla por un periodo más prolongado,
o por una migración del catéter hacia las ramas distales. A veces los balones o los catéteres no tan nuevos pueden contribuir a eso, ¿verdad? Y el tromboembolismo, que también puede ocurrir como una consecuencia de la inflamación o la infección del catéter, que actúa como un nido para el trombo. Estos son los gráficos que uno habitualmente ve en el monitor cuando va haciendo un cateterismo de la arteria pulmonar. Uno ve que la presión, por ejemplo, se inserta, en este caso se inserta a través de la vena, de la vena yugular interna derecha, y va viendo unas presiones que va teniendo el paciente. La presión de la arteria de la aurícula derecha en forma normal, entre 0 y 8, y va teniendo unas curvas A, X, Y, B, que vamos mirando en el monitor, ¿verdad? Cuando el catéter avanza hacia el ventrículo derecho, tiene una curva sistólica, tiene una curva diastólica, ¿sí? Y habitualmente la presión pulmonar, la presión dentro del ventrículo derecho, la sístole entre 20 y 30 milímetros de mercurio, y la diastólica entre 0 y 8 milímetros de mercurio. Luego avanzamos más el catéter y avanzamos hacia el tronco de la arteria pulmonar. Lo que deberíamos ver cuando nacemos por fluoroscopía, si nacemos, por ejemplo, asistida al lado de la cama del paciente y vemos en el monitor, son las curvas, que también a veces cuando no tenemos un equipo de fluoroscopía, no tenemos un acceso a ese tipo de tecnología, se inserta directamente al lado de la cama, en la cabecera del paciente, y las curvas en el monitor nos van dando un parámetro, nos van dando una idea de en dónde estamos según la curva que vayamos obteniendo. A veces en aurículas derechas muy grandes o ventrículos derechos muy grandes, hacer eso es más complicado porque el catéter te patina y se te enrolla todo en la aurícula o se te enrolla en el ventrículo, ¿verdad? Recordemos que la presión de la arteria pulmonar, la sistólica entre 20 y 30, y la diastólica entre 8 y 15 milímetros de mercurio, y en este caso ahí vemos el enclavamiento y la curva que obtenemos cuando capilarizamos las arterias pulmonares, las arterias pulmonares, y la presión normal es entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Por ejemplo, recordemos, la presión dentro de la aurícula derecha normal es de hasta 6 milímetros de mercurio, con una media de 3 milímetros de mercurio. Generalmente la presión en la arteria pulmonar derecha es más alta cuando hay un infarto del ventrículo derecho, cuando hay una hipertensión pulmonar, o cuando hay cortocircuitos de izquierda a derecha, o una insuficiencia tricúspida, también en un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva, una miocardiopatía restrictiva. Eh, esta parte me gustó porque de repente cuando un paciente tiene fibrilación auricular, por ejemplo, uno no ve ondas A en la curva que le da la monitorización invasiva, ¿verdad? Y recordemos que cuando hacemos gasto cardíaco por método de termodilución y el paciente tiene fibrilación auricular, generalmente nosotros hacemos en pacientes con ritmo sinusal 3 inyecciones para evaluar el gasto cardíaco, y cuando el paciente tiene fibrilación auricular hay que hacer 5 inyecciones de jeringa con suero salino para poder obtener una medición lo más certera posible del gasto cardíaco, ¿sí? Después, en el ventrículo derecho, recordemos la presión normal, la sistólica 25, la diastólica hasta 4 milímetros de mercurio. Cuando no hay anomalías en el corazón, tiene que haber una equiparación de las presiones. La presión venosa central es igual a la presión de la aurícula derecha, y la presión de la aurícula derecha es igual a la presión de espina diástole del ventrículo derecho, ¿sí? Eh, Igual que en el ventrículo izquierdo, pero una menor carga, tenemos una curva alta, un llenado rápido, y luego tenemos un llenado lento en el ventrículo derecho. 60% del ventrículo derecho se llena en forma de llenado lento, y 15%, o sea, tenemos un llenado lento que equivale al 15% de ese llenado lento en determinada situación. Entonces, cuando las ondas de presión son anormales en el ventrículo derecho, generalmente si está reducida en el contexto de hipovolemia, de shock cariogénico, de taponamiento, generalmente la presión telediastólica del ventrículo derecho está elevada cuando hay una miocardipatía, cuando hay una isquemia, cuando hay infarto del ventrículo derecho, cuando hay insuficiencia del ventrículo derecho, cuando hay taponamiento, cuando hay pericarditis constrictiva. Está disminuida la presión diastólica final, por ejemplo, una estenosis tricúspide, y hay un diplato en pacientes con pericarditis constrictivas y en miocardiopatías restrictivas. Por ahí eso, cuando uno no lo ve, resulta demasiado abstracto, pero en la sala de hemodinamia es mucho más sencillo poder evidenciar. Recordemos que la presión de la arteria pulmonar normal es entre 25 y 9 milímetros de mercurio, con una medida de 15 milímetros, y de vuelta tiene formas, ondas de presión.
Recordemos que la presión sistólica de la arteria pulmonar va a estar elevada en pacientes que tienen hipertensión pulmonar idiopática, que tienen enfermedad pulmonar, que tienen hipoxemia con vasoconstricción pulmonar, en caso de que haya estenosis o regurgitación mitral, que haya miocardiopatías restrictivas, cortocircuito cardíaco de izquierda a derecha, en el caso de que haya embolia pulmonar, por ejemplo. Y vamos a encontrar una presión pulmonar disminuida en pacientes que tengan isquemia o infarto del ventrículo derecho, en el caso de que haya una embolia pulmonar, o en caso de que el paciente esté cursando con un taponamiento cardíaco. ¿Sí? Eh, las imágenes, las técnicas no invasivas hoy tratan de darnos mucha luz sobre, por ejemplo, cómo está el estado de la circulación pulmonar de los pacientes, pero definitivamente todavía el cateterismo de la arteria pulmonar ocupa un lugar importante para poder definir en qué nivel, qué tipo de o en qué grupo clínico se encuentran nuestros pacientes, si corresponde a un grupo 1, a un grupo 2, a un grupo 3, a un grupo 4, a un grupo 5, y según los parámetros que vayamos obteniendo en el cateterismo de la arteria pulmonar, vamos a ir sabiendo si el paciente realmente tiene una hipertensión pulmonar y si esta hipertensión pulmonar es una hipertensión precapilar, es una postcapilar, es una hipertensión pulmonar aislada o esta situación está combinada y va a poder guiar el tratamiento que le vamos a ofrecer a los pacientes, porque ustedes recordarán que los tratamientos son diferentes en cada uno de los grupos clínicos que vamos teniendo, ¿verdad? El fin de la charla no era hablar de hipertensión pulmonar, sino más que nada de ver cuándo utilizamos un cateterismo de la arteria o cuándo implementamos, cuando hacemos un cateterismo en un árbol pulmonar. ¿Sí? El camino en este escenario es largo, hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, se tienen que hallar resistencias vasculares pulmonares, el cateterismo de la arteria pulmonar, por ejemplo, nos sirve para poder diagnosticar y para poder tratar pacientes con hipertensión pulmonar del tipo 1, generalmente nos piden que hagamos los test de vasoreactividad para saber si el paciente es respondedor o no es respondedor, si vamos a utilizar medicación. Porque recuerden que la medicación en estos escenarios es extremadamente costosa también, la calidad de la vida de los pacientes se limita muchísimo, así que hay mucho por seguir, mucho por aprender. Y yo quería compartir con ustedes algunos casos para ir cerrando, de cosas que nosotros vemos, porque la verdad que a veces uno dice, no, pulmón, demasiado argel, es muy complicado, es muy odioso, yo no trabajo con eso, y de repente uno se va encontrando con ciertos casos, por ejemplo, ¿verdad? Que hacen que uno se motive a leer, a estudiar, ver cómo resolver ciertas situaciones. Este, por ejemplo, el repercutir en una fístula arteriovenosa pulmonar con dos dispositivos de Amplatzer. Este era un muchacho de 17 años que había consultado en el INERAM por tos por disnea, por hemoptisis, tenía cianosis peribucal y saturado 85%. Cuando se le había hecho la tomografía, este muchacho tenía una fístula arteriovenosa pulmonar, tenía dos arterias aferentes, la lobar superior, la lobar media, y tenía un drenaje, ¿verdad? O sea, un seno venoso que recogía toda esa afluente y volvía a drenar por la vena pulmonar izquierda hacia la aurícula izquierda. El tratamiento generalmente en esas situaciones es una lobectomía, y llevar una lobectomía a un paciente de 16 años, la verdad que no es algo muy sencillo. Entonces lo que se planteó fue cerrar esas fístulas con dos dispositivos, una fístula, una de los trayectos fistulosos, la aferente pulmonar, medía 15 milímetros, y en ese caso se colocó un dispositivo de Amplatzer a 15 milímetros, y el otro aferente tenía 5 milímetros y se le colocó un dispositivo tipo plug. ¿Sí? Ustedes ven acá la fístula, ven una rama pulmonar, la otra rama pulmonar inferior, el saco aferente. Esta es la imagen, la misma cosa. Por un catéter de derecha se lleva el dispositivo de Amplatzer para ocluir la arteria pulmonar, una por el mismo catéter de Amplatzer, por el mismo catéter pero de derecha se lleva el otro dispositivo de Amplatzer y se termina ocluyendo o excluyendo la fístula, ¿sí? Y esta es la tomografía del paciente. Entonces solamente esta porción, acá se ve el dispositivo de Amplatzer y esta es la porción que queda excluida, y la verdad que el paciente luego del procedimiento, que duró aproximadamente 40 minutos, terminó con una oxigenación o una saturación periférica de 97%, 87% que él tenía basal cuando había entrado al procedimiento, terminó saliendo con 97%, ¿verdad? Los síntomas desaparecieron, tenía un test de la marcha de casi 700 metros a los 6 minutos,
y quedó con tratamiento con una aspirina solamente, ¿verdad? De repente, este otro caso, también cuando se hace cateterismo derecho para poder evaluar ciertas patologías, en este caso una traceptostomía, eh, una traceptostomía descompresiva en un paciente con hipertensión pulmonar severa idiopática, por nuestro paciente de 30 años, también el Itinerant lo que le volvía loco era el prurito extremo que él tenía por la colestasis que tenía en el contexto de su hipertensión pulmonar severa con hipertensión portoportal. Entonces lo que se había hecho era una traceptostomía descompresiva con una aguja de Brokenberg y se había pasado un baloncito acá que tiene 20 milímetros, pero bien insuflado y se creó una comunicación interauricular para descomprimir o descargar a ese ventrículo derecho y a su aurícula derecha y así aliviar los síntomas de congestión y los síntomas de colestasis que el paciente tenía, ¿verdad? Eh, o sea, es importante conocer la anatomía, ¿verdad? La anatomía pulmonar y el infarto. Este es otro caso, un infarto pulmonar cavitado, una paciente que tenía una trombosis, una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? La cavitación está acá arriba en el vértice del lóbulo medio del lado derecho, una paciente de 50 años que iba por disnea. Esta paciente no tenía hipertensión pulmonar, por ejemplo, y sí se veía esta imagen cavitada que se sospechaba como una neoplasia, como un proceso sobreinfectado, no había algo muy claro sobre eso, pero cuando le hacemos la tomografía contrastada para evaluar la anatomía vascular pulmonar, encontramos que había defectos de relleno en la arteria lobar media del lado derecho, y esto era compatible con una tromboembolia pulmonar cavitada. Vamos a hacer un CATE derecho, ¿verdad? Y cuando entramos por la vena yugular para inyectar contraste hacia abajo, vemos que desde la vena cava inferior estaba cerrada, ¿sí? Y que se empezaba desde la sexta lumbar estaba ocluida, y entonces la circulación de la parte inferior del cuerpo llegaba por las venas paravertebrales hacia la aurícula derecha, hacia la vena cava superior. Y último, una agenesia pulmonar derecha en un paciente de 30 años que iba a consultar por un episodio de neumonía, donde se veía esta placa que no era una placa muy común tampoco. Entonces se le había pedido una tomografía de tórax también con protocolo para estudiar anatomía vascular pulmonar, y en ese escenario se ve que el paciente tiene una agenesia de la arteria pulmonar derecha hasta el tronco de la arteria pulmonar, tiene una arteria pulmonar izquierda solamente, y no tenemos arteria pulmonar derecha, ¿verdad? A una agenesia de la pulmonar, se llenaba el pulmón derecho por las bronquiales, recibía flujo por ahí, tenía un ecocardiograma que tenía una presión sistólica de la arteria pulmonar normal, y se había hecho una ventriculografía derecha y se veía la misma cosa, ¿verdad? Que el tronco de la pulmonar estaba presente y teníamos solamente arteria pulmonar izquierda, ¿no? Eh, Circulación pulmonar es complicada, es complejo, pero da gusto. Al final uno va descubriendo en el camino que es divertido, que da gusto, que hay casos, que hay pacientes, que hay mucho por hacer. Y nada, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, así que muchas gracias por la atención y a seguir creciendo porque hay muchísimo por hacer. Para los que no conocen, ya no existe más. Había un catéter en zona que se llamaba antes del zona, usaban un catéter que se llamaba Cunam. ¿Llegaste a usar? No. ¿Vos llegaste a usar? Catéter Cunam, un catéter parecía un multipropósito. Excelente, doctora Ibarrola. Gracias, doctora Nancy. ¿Terminamos? Una punta roma y tenía un perro lateral. Y eso llegaba así hasta el final.